exagerado, pero... ¡Oh, no te creo! ¿Cómo? Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy continuamos con nuestra serie de pack de mods. Y en el día de hoy, chicos, les traigo, bueno, unos mods, ¿vale? Que están actualizados para la nueva versión 0.23 de BeamNG. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los mods que les traigo en el día de hoy tienen, pues, las texturas tanto de la pintura, neumáticos, llantas, etcétera, totalmente actualizados y compatible, por así decirlo, con la nueva versión. Y bueno, como primer mod ya están viendo por aquí este Ford Mustang, ¿vale? Es un mod bastante conocido, bastante famoso. Y ya les digo que seguramente muchos de ustedes lo tengan, pero este en concreto se trata de la versión actualizada para la 0.23. Así que les recomiendo muchísimo que borren la anterior y se descarguen esta por si ya la tenían. Pero bueno, vamos a hacerle una pequeña pues review, ¿no? a este Ford Mustang para que lo puedan pues ver. En cuanto a nivel exterior está impecable, o sea, la verdad que el modelo y todos los detalles que tiene son, pues ya les digo, absolutamente increíbles. Es que de hecho yo diría que este mod entra dentro del top mods, ¿no? De coches reales, diría yo, porque desde hace tiempo ya se conoce y es que es un mod, ya les digo, muy bueno. Fíjense la parte de abajo como está totalmente detallada. Vamos a echarle un vistazo pues al interior para que lo puedan observar. Aquí están viendo el interior, tiene incluso pues la pantalla de navegación y todo esto que funciona. Fíjense todos los detallitos que tiene el interior, la verdad que son... pues que son brutales, o sea, están súper bien hechos. Y bueno, lo que les comentaba de por qué este mod es como distinto, ¿no? Por así decirlo, pues del anterior. Es porque, como saben, en esta versión podemos cambiar el color para que sea como un poco más realista, más metálico, por así decirlo. Y como ahora verán por aquí, podemos, ahí están viendo, cambiar la pintura y ponerlo, por ejemplo, ahora mismo está metálico 100%. Vamos a, por ejemplo, yo que sé, cambiarle la rugosidad. Le podemos cambiar un montón de cosas. Como ven, la pintura se ve... es que se ve brutal, o sea, me flipa. Así que bueno, les voy a enseñar por aquí el J-Beam, que la verdad no les va a defraudar en absoluto. O sea, es un J-Beam hecho casi al milímetro. Está súper bien recreado. Vamos a desactivarlo por aquí y vamos a probar qué tal se deforma para que ustedes lo puedan ver un poco. Pero ya les adelanto que tiene una calidad increíble este mod. A ver si podemos... bueno, ahí casi lo aterrizamos bien. Pero nos vamos a ir directamente contra esta valla de aquí, donde vamos a poder observar, ahí están viendo, cómo se deforma este Ford Mustang. La verdad que, chicos, para mí este mod es increíble. O sea, es un mod que tienen que tener sí o sí, la verdad, porque es que está brutal. Fíjense todos los detallitos, escape, pues el motor mismo, el chasis. O sea, es que está todo hecho, se los digo que está todo hecho al detalle. Vamos a ver si lo podemos chocar contra un lateral. Creo que este choque va a ser bastante duro. Y no, cómo se deformó, cómo se deformó la... Dios, el volante salió como por debajo del coche, creo. Pero no, la parte de abajo, tío, se dobló, increíble. Y bueno, como segundo coche les traigo este Lamborghini Gallardo, ¿vale? Que pues también es otro mod conocido, que tiene muchísima calidad, pero que, como están viendo por aquí, pues está actualizado para la nueva versión. Y por lo tanto, pues, al igual que con el otro Mustang, también tenemos pues los colores, o por así decirlo, la pintura, que la podemos poner totalmente metálica, o podemos pues modificarla un poco a nuestro gusto, ¿no? Sí que dato muy importante aquí, ¿vale? Que les voy a comentar, porque de hecho a mí me ocurrió. La primera vez que se ponga el mod, ¿vale? Intenten borrar las carpetas que tengan guardadas de configuraciones, ¿vale? Que tengan de este coche en concreto. No sé si con los otros pasa, pero lo que sí sé es que cuando yo me puse este mod me salía completamente no texture, o sea, sin textura totalmente el coche. Y esto era simplemente porque, o sea, lo que tienen que hacer, ¿vale? Para arreglarlo es irse a la carpeta de local, donde tienen instalado el BeamNG. Y dentro de esa carpeta van a buscar una que se llama vehículos o vehicles en inglés. Y ahí les van a salir, por ejemplo, yo que sé, les sale una carpeta que se llama Gallardo, otra que se llama, pues lo que sea, Ford Mustang, ¿no? Y ahí, si han hecho anteriormente, esto me refiero, ¿vale? Por si tenían el mod antes, ¿vale? Para aquellos que tenían el Gallardo antes de esta versión, pues tienen que borrar esa carpeta que en ese caso, ya les digo, está en local, en vehicles y... tiene que llamarse Gallardo. Y bueno, vamos a echarle un vistazo, otra pequeña review a este Gallardo. Ya lo están viendo por fuera, el modelo también es absolutamente brutal. Este quizás sí que no tiene lo que sería pues la parte de abajo tan bien detallada. Simplemente es como un poco más un fondo y tal, pero bueno, al menos tiene un poco de... pues aquí se ve algo de suspensión, así que no está del todo mal.
En ese punto sí que me ha gustado un poquito más el Mustang, pero el interior la verdad que tampoco, pues bueno, tampoco se queda muy atrás. Y bueno, vamos a poner por aquí el J-Beam. Como ven, el J-Beam pues también está prácticamente impecable. O sea que bueno, el coche se va a deformar súper bien. Y esta versión incluso diría que le habían modificado el sonido. Y fíjense cómo petardea, Buah, qué guapo. Cómo petardea, tío, flipa. Se nota porque el anterior que teníamos de este Gallardo no petardeaba de esta forma, pero ahora petardea increíble, Vamos a ver si lo podemos estrellar contra esta farola de aquí. Creo que va a ser... No sé si llegaremos, pero bueno, si no, nos vamos a quedar muy cerquita. Pero vamos a ir directos contra ese muro. Y ahí están viendo cómo ha quedado. Tiene un montón de configuraciones. Por ejemplo, la versión super leyera, que la verdad que tiene muy buena pinta. Ahí están viendo, miren cómo se ve ese verde. Buah, que se ve guapísimo ese color, Bueno chicos, vamos a pasar a por el tercer mod. Este Mazda Miata por aquí. Coche, la verdad, súper icónico japonés, ¿no? Y que bueno, seguramente si les gusta el JDM y todo este rollo, pues seguro que les va a encantar este mod. Porque aparte, no solo trae esta versión un poco por defecto, por así decirlo, sino que también trae otras configuraciones. Aunque como saben, pues siempre pueden ustedes mismos como tunear el coche, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, se descargan un pack de llantas o lo que sea y pueden pues tunear este Mazda a su gusto. Ahí están viendo el J-Beam. Este quizás no está tan perfecto como los otros. Aquí sí es cierto que se va un poquito, pero bueno, yo la verdad no lo veo tan mal. O sea, ya les digo que lo veo bastante bien. Muy bien recreado, la verdad. Las agujas sí que no funcionan. Esto, bueno, es un pequeño fallo, la verdad. Me hubiera gustado que funcionaran y todo eso. Pero fíjense que las luces sí que funcionan perfectamente. Y como ven, tiene faros pues escamoteables, así que se levantan. Que la verdad que les da pues ese aspecto, ¿no? Pues japonés o lo que sea. Que la verdad que sí que eso es súper icónico de este Mazda. Vamos a intentar a ver si puedo ir un poco por aquí por la autopista y hacer un accidente un poco pues, a gran velocidad. De hecho vamos ya a 150, 160 kilómetros por hora. Así que no está nada mal. Yo con esta misma acera creo que va a salir volando, si no me equivoco. Ahí está, porque tenía pues un pequeño splitter, o por así decirlo. Y creo que vamos a acabar justo contra esta valla por aquí. Madre mía, qué duro, qué duro el accidente. Y así ha quedado nuestro pequeño Miatilla, la verdad, bastante hecho polvo. No sé qué es eso que llevaba en la parte trasera. Voy a ver si puedo levantar el maletero. Ah, mira, qué curioso. Llevaba como unas pequeñas bolsas, no sé qué ponen, Rans, no sé qué ponen, pero lleva como unas bolsas ahí en el maletero. Bueno, pequeño easter egg por ahí. Pero bueno, fíjense cómo se ve, la verdad es que se ve brutal y con la pintura y todo esto. Y bueno chicos, ahora cambiando un poco de aire, les traigo este Bugatti Veyron, ¿vale? Que la verdad, bueno, tiene una pinta impresionante, como están viendo por ahí. No hay muchos mods de Bugatti, o al menos que no sean tan buenos. Sí que es cierto que desde fuera ya se nota un poco como que las luces tienen algún tipo de error. Creo que no sé si el modder estaba trabajando un poco en ello y lo estaba arreglando. Y bueno, aquí están viendo el interior un poco del Bugatti, ¿vale? Yo la verdad que creo que no está nada mal, la verdad. Creo que está bastante bien hecho. Y pues todo lo que son las agujas y todo esto parece que en principio va bien. El coche sí que se hace un poco incontrolable, al menos desde mi punto de vista. Es como que las ruedas quizás patinan un poco. Y bueno, les muestro por aquí el J-Beam que tiene este Bugatti Veyron. J-Beam, pues en mi opinión bastante bueno. Tiene aquí dos picos traseros que yo entiendo que a lo mejor quizás puede ser para el alerón. En caso de que esté levantado y tal, pues pueda simular un poco pues su deformación. Pero sí, J-Beam que la verdad bastante decente y yo creo que no debería deformarse mal. Demasiada potencia. Pero vamos a ver qué tal acaba contra estas macetas, que la verdad que las macetas estas las hacen de titanio, así que ahí está. Madre mía, tú. Que se mete dentro del árbol. Bueno, pues así queda un poco el Bugatti, la verdad. Hecho... Bueno, es que está destruido, tío. O sea, está totalmente destruido. Ahí fíjense que ahora sí que las luces como que sí que van. Tiene como un pequeño error ahí raro, la verdad, porque ahora fíjense que sí que se van. Si lo chocas parece que sí que van bien. Y bueno chicos, para finalizar les traigo este increíble Pagani Huayra. Que bueno, este mod también, como algunos de los anteriores que hemos comentado, era un mod que ya llevaba bastante tiempo en la comunidad, por así decirlo, y que mucha gente tenía, pero que en cierto momento, pues no sé si se rompió algo de texturas, no recuerdo muy bien, pero igualmente, pues bueno, esta es una versión, pues eso, compatible con la 0.23, que también, como todas las anteriores, le podemos cambiar el color, ¿vale? Para que sea, fíjense aquí, le podemos poner que sea un poco más cromado o metalizado, vamos a ponérselo al 100% para que lo vean.
Y pues la verdad, muy chulo, ya les digo, es como la versión anterior que teníamos de este Pagani Huayra. Y la verdad que a mí personalmente es un mod que me flipa también junto con los anteriores. Fíjense esas pues pequeñas partes aerodinámicas que se van moviendo dependiendo de la velocidad o incluso del frenado. Diría que si aceleramos un poco se levantan de esta forma, pero si ponemos una frenada muy de golpe, fíjense que ahí se han levantado muchísimo más las delanteras. Eso la verdad que es un detalle brutal, esas partes dinámicas, ¿no? Pues bueno, de aerodinámica activa. Voy a enseñarles también el interior, voy a aprovechar para enseñarles el interior. Muy bien detallado, pues muy parecido a la realidad, la verdad, este interior del Huayra. Fíjense por ahí cómo ven los asientos. La verdad me encanta, está todo pues muy bien hecho, la verdad. No tengo nada que decir, la verdad, en cuanto al interior, porque está, la verdad, muy bien en mi opinión. Ahí lo ven cómo está hecho, muy guay también. Fíjense que añaden pues esos triangulitos por aquí para cuando se levante todas las partes de aerodinámica, pues que se puedan deformar más o menos bien, ¿no? Y ya les digo que también se deforma súper guay. De hecho, me acuerdo que a este mod se le podía como levantar la tapa de atrás, ¿vale? O quitar toda la parte de atrás para que se viera pues todo el motor, etcétera. Y esto estaba chulísimo. Ahí está, se lo voy a quitar para que lo puedan observar. Esto me flipa, ¿vale? Es de los mejores, pues en cuanto a motor y todo esto que está recreado, escapes y etcétera. Es de los mejores, ¿vale? En mi opinión. Fíjense cómo está hecho todo el motor. AMG es que es brutal, o sea, es brutal la suspensión. Está todo, la verdad, súper cuidado y súper detallado en este mod. Creo que lo vamos a chocar contra alguna barrera que esté por aquí. No sé si esta será como un poquito exagerado, pero... ¡Oh, no te creo! ¿Cómo? ¡Hola, hola! Acabó desintegrado, tío. Pero en qué... ¿What? Y bueno, chicos, esto es lo que pasa si conducen a 200 km por hora. No, pero la verdad que... Oye, quedó... Buah, quedó destrozadísimo, ¿eh? Miren por delante también cómo está todo hecho por el interior. La verdad que es brutal el trabajo que tiene este mod. Me encanta, tío. Chicos, hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Ya saben, como siempre, que tienen todos los enlaces de estos mods en la descripción. Ya saben que algunos de ellos, como les comenté, pues estarán en la página de Too Fast, en la cual tienen que registrarse para descargarlos, básicamente. Pero bueno, como siempre, espero que les haya gustado el vídeo. Espero que puedan añadir más mods a su colección y sobre todo que puedan renovarlos y ya les digo, borrar los anteriores y poner estas nuevas versiones que son ya súper compatibles con la nueva versión 0.23. Y nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.